Vamos a grabar la clase de hoy. A ver. eh, bueno, a ver, lo que vamos a ver hoy entonces es el tema de las amortizaciones que no vimos, aunque ya sabemos cómo se calcula la amortización en primera categoría, ¿sí? Pero en cuarta, tercera categoría también está, porque nosotros hemos visto todas estas deducciones especiales, la determinación del resultado en la enajenación de bienes muebles, ¿sí? Eh, bienes inmuebles. En la venta y reemplazo hemos visto cómo se enajenan estos bienes muebles. Hemos visto un trabajo práctico también en el trabajo práctico número 8. Determinación de los resultados de los bienes de cambio también. La evaluación de los bienes de cambio. La cementera, todo eso que está acá. Y acá están las amortizaciones. Amortizaciones de edificio, amortizaciones de otros bienes de uso, el tratamiento de las previsiones. Sabemos que las previsiones no se restan ni en venta, ni en pasivo. Las provisiones sí, pero las previsiones no. ¿Sí? Por ejemplo, SAC, a provisiones para SAC, el SAC eso sí está permitido restar como gasto. Pero si yo hago, por ejemplo, acá eh, deudores incobrables a PDI, no. Tengo que analizar los malos créditos. O si yo hago juicios laborales como cuenta de resultado negativo a previsiones para juicios laborales como pasivo, eso no se puede restar, ¿sí? Por más que contablemente lo esté, pero impositivo no se puede. Y este 20 reemplazo y desuso lo vimos ayer, antes de ayer. Empresas en construcción no preguntan. Disposición de fondos lo vimos ayer. Ajuste por inflación lo vimos ayer. Y esto me gustaría verlo ahora, alícuotas y las amortizaciones. Tengo que saber cuál es la alícuota que se aplica para este año y para el año anterior también. Sí, y eso vamos a ver hoy. Y ya mañana vamos a estar entrando a bienes personales, que está acá. A ver, vamos primero a lo que es la amortización. A ver acá. Este ya lo vimos. El trabajo práctico número 11. Vamos a ver el trabajo práctico número 11. Trabajo práctico número 11. 13, acá está el trabajo práctico número 11. Acá en el trabajo práctico número 11.
Por acá tenemos el trabajo práctico número 11. Habla sobre las amortizaciones de los bienes de uso. Acá tenemos amortización de bienes muebles, amortización impositiva del automóvil. ¿Sí? Entonces, fíjense en que para la empresa también es parecido al de la persona humana. Punto número 6 habla de las amortizaciones. Bienes de uso, bienes de cambio, bienes de uso, punto número 6. Voy al punto número 6, me dice, muebles y útiles de la oficina adquirido el 20 del 12 del 2017 en 10.000 pesos. Lo primero que tengo que tener en cuenta a la hora de las amortizaciones es si yo puedo o no puedo actualizar. Si se trata de las amortizaciones, sí las puedo actualizar siempre y cuando se hayan comprado a partir del 1 de enero del 2018 en adelante. Entonces este no se puede actualizar porque este se compró antes del 2018. Pero sí se amortiza igual y se puede restar y no tiene límite. Entonces divido 10.000 en 10 años, sería 1.000, ¿no? ¿Sí? A ver cómo está acá. Entonces ahí sería 1.000. Amortización acumulada, 5.000 porque el 2017 hasta, no sé qué año está liquidando, 2022, 2017, 2017, 2018, 19, 20, 21, hasta 2021. Tendría que ser hasta 2022, pero acá ya tenían que ser 6 años. Son 5 años. ¿Sí? Esto es solamente para sacar el valor residual, pero la amortización anual es 1.000 por año. 1.000 por año, entonces tenemos acá. Baja un poco. Amortización de muebles y útiles sin ajuste. Acá han puesto sin ajuste. A ver. Sin actualización como lo he planteado. ¿Y por qué será sin ajuste? Si yo voy para acá, dice los 1.000 pesos, miren. Incluye amortización de muebles y útiles por 1.000 pesos, ¿eh? Dice que incluye. ¿Debió haberlo incluido? Sí. Y no tiene límite. Si es 1.000 pesos, 1.000 pesos se restó, entonces por eso sin ajuste acá. Y si vamos a la amortización de la automóvil, incluye amortización de automóvil, uso exclusivo de la gerencia, indicado en nota 6 por 14.000. Se restó 14.000. Y los automóviles no se puede restar 14.000, se puede restar hasta 4.000 por año. 4.000 por año. Entonces, la amortización impositiva, dice, ver punto 5, punto 4, punto 5. Tenemos la amortización impositiva acá, ¿sí? De 14.000. 14.000, pero impositivamente es 4.000 por año y actualizado. ¿Por qué actualizo? Porque la camioneta esta se compró cuando. Acá no tengo ese dato, tengo que ir a la nota 6. La nota 6 me dice que
la camioneta se adquirió, el automóvil adquirido en el 2020, entonces esto sí se actualiza. Voy a tomar los coeficientes que ya están acá, el IPC, y voy a actualizar el valor de la amortización. ¿Ve? Ahí da esto. Pero igual, de todo modo, lo que se restó contablemente es mucho más grande que lo que debió haber sido impositivamente. Por lo tanto, tengo que devolver la ganancia que se restó. Si se restó 14.000, debió haberse restado 7.000, devuelvo la ganancia que se quitó, que es 6.800. ¿Sí? Y esto también implica acá los gastos de mantenimiento del automóvil por 7.200, al igual que lo hemos visto en la parte de la persona física. Bueno, a ver, se restó 14.700, se restó 14.700, acá lo dice, ¿ve? Y solamente debe haber sido 7.200. Y pregunto, ¿se actualiza los gastos o no se actualiza? Porque la amortización la estamos actualizando acá. No se actualiza. ¿Por qué no? Porque no está en el artículo 93, ¿sí? No está acá. Pero la amortización sí está en el artículo 93. Por eso se actualiza. Y ese es el tratamiento de las amortizaciones. Si nosotros vamos teóricamente, eh, analicemos el tema de las amortizaciones. A ver, me permiten que yo busque el material. El tema de las amortizaciones, vemos el trabajo práctico. A ver, estamos en deducción de la tercera categoría. Los malos créditos. No. Bueno, a ver. Bueno, ahí sí voy a compartir el tema de las amortizaciones. Las amortizaciones por desgaste, agotamiento u obsolescencia. Vamos a ver ahora. Sí, no sé quién me está mandando mensajes. Bueno, las amortizaciones por desgaste o agotamiento incluye amortizaciones de bienes
el reconocimiento de la pérdida que sufren por desgaste, agotamiento, obsolescencia de los bienes afectados a la obtención de ganancia agravada, pueden ser bienes de uso afectados a la explotación o inversiones bien destinados a alquiler. No deben revestir el carácter de bienes de cambio, ¿sí? Lo que sí caracterizan por estar destinado a la venta o su costo se imputa de manera inmediata cuando se enajenan. Todos los bienes de cambio van al estado de resultado bio costo de la mercadería vendida, ¿sí? Por su total. Pero las amortizaciones no. Si yo compro una amortización, no es que yo voy a restar todo lo que yo gasté, sino que voy a ir restando el desgaste que sufrió en ese año el bien y en el otro año el desgaste que sufrió en ese año y así. Voy registrando la pérdida a medida que se va utilizando el bien de uso. Excluye la deducción por amortización cuando correspondiere a automóviles, en cuanto superen el límite previsto por el artículo 92. Esto es básicamente 20.000 durante toda su vida útil, 4.000 por año. ¿Sí? El artículo 86 me permite a mí deducir las amortizaciones y el artículo 92 me pone límite solamente al automóvil, pero no al automotor. La deducción por amortización cuando corresponde a automóvil en cuanto a supere el límite previsto en el artículo 92, la amortización de bienes afectados a la obtención de ganancias de fuente extranjera, a lo que corresponde aplicar lo establecido en el artículo 161 y 162. Actualización de las amortizaciones. Se cuestiona la deducción por el año completo en un ejercicio irregular y el tribunal lo admitió con fundamento en una reglamentación de impuesto a los réditos, argumentando que el impuesto a las ganancias lo ha sustituido. Pero la doctrina opina que el impuesto a la ganancia no receptó dicha interpretación. Según decreto 1170, bueno, yo había leído actualizaciones, anualización. Establece que las amortizaciones se deducirán anualmente, aun cuando no se hubiese contabilizado o cualquiera fuera el resultado que arroje el ejercicio comercial. En un resumen, para los bienes muebles, la amortización se calcula anualmente. También para los bienes inmuebles, aunque su cálculo se realiza trimestralmente. Costo de los bienes amortizables. Artículo 207 del decreto reglamentario establece que el costo de los bienes amortizables comprende los gastos incurridos con motivo de la compra o instalación. Ejemplo, inmuebles, gastos de escrituración, tasas, impuestos por la adquisición o comisiones. Todo eso va a formar parte del costo, no solamente el precio de contado. Pero los intereses no van, el gasto de el gasto de patentamiento en los automóviles no van, por ejemplo, entre otras cosas. No comprende intereses reales, presuntos, ni el interés sobre el capital invertido. No va eso. Artículo 88, último párrafo. Amortización de bienes muebles. Establece que para el costo de bienes amortizables no se computarán las comisiones pagadas o acreditadas a entidades del mismo conjunto económico o intermediarios en la operación de compra, salvo que se pruebe una efectiva prestación de servicio a tales fines. Inmueble, en concepto de amortización de edificio y además de construcción sobre inmueble afectado a la actividad o inversiones que originen resultados alcanzados por el impuesto, excepto bienes de cambio, se admitirá deducir el 2% anual sobre el costo del edificio o construcción.
o sobre parte del valor de adquisición atribuible a lo mismo, teniendo en cuenta la relación existente en el avalúo fiscal o en su defecto según el justiprecio que se practique al efecto hasta agotar dicho costo del valor. Bueno, se puede tomar el avalúo fiscal o directamente el justiprecio que se practique a tal efecto hasta agotar dicho valor. Ahora vamos a analizar lo que este artículo dice. Se amortiza solo el valor de la parte del edificio, no el terreno. También excluye las instalaciones cuya vida útil sea inferior a los 50 años, las que podrán ser amortizadas por separado según lo establecido en el artículo 112 del decreto reglamentario. La deducción del 2% anual se hará entre los periodos que se disponga el bien para generar ganancia grabada y surge de considerar una vida útil de 50 años. Se amortiza desde el momento en que se afectó, no teniendo relevancia en general el momento de adquisición o el estado en el que se encuentra o la antigüedad de su construcción. Esto también es importante porque cuando nosotros amortizamos en bienes personales me preguntan desde cuándo tengo que tomar en cuenta la amortización. Sí o sí me va a preguntar esto. En bienes personales es al momento de adquisición y en impuesto y acá en ganancia es desde su afectación, que puede coincidir o no. Acá puede coincidir o no. Se amortiza del momento de afectación no teniendo en cuenta el de adquisición. Si se adquiere un bien inmueble usado y otro nuevo, ambos compartirán el mismo periodo de amortización de 50 años. Seguramente el inmueble usado va a tener un menor valor de compra y el nuevo va a tener un mayor valor de un, un, un valor mayor, pero el periodo va a ser 50 años igual. Cálculo. Esto una vez yo le pregunté al contador Torres, porque yo estaba haciendo un proyecto para una finca. Bueno, la finca había comprado una camioneta nueva, va una camioneta vieja, ya totalmente amortizada por la otra empresa. Y bueno, le digo, hay que calcular amortizaciones porque esta camioneta ya es re vieja. Hay que calcular las amortizaciones. Y me dice, sí, ¿por qué no? Si el asunto acá es que vos puedas deducir lo que vos pagaste, por más que la camioneta sea vieja, pero vos estás teniendo un costo. Ese costo es lo que se va a amortizar. Obviamente que no lo estás comprando a 10 millones de pesos la camioneta, la estás comprando a 50.000, amortizar 50.000 en 5 años. La camioneta nueva vas a amortizar también en 5 años, pero no sobre 50.000, sino sobre 10 millones, más todavía. Si se trata de un bien adquirido, será el valor de adquisición por la parte del edificio nada más. Pero como no conocemos ese porcentaje que representa la parte edilicia, la norma nos da dos formas para su cálculo, que es un orden de prelación. Primero va el avalúo fiscal y si no tengo el avalúo fiscal va a seguir el justiprecio. ¿Qué es el avalúo fiscal? Evaluaciones fiscales realizadas por la Dirección General de Inmuebles. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la boleta esa. Para el pago del impuesto inmobiliario, en la boleta del impuesto inmobiliario, ahí vamos a encontrar la valor fiscal. Y si este no existe, recién aplico el 2, justiprecio. ¿Qué es el justiprecio? Es una estimación, ejemplo, puede estar indicando en la escritura traslativa de dominio la proporción de la parte edificada. Se puede disponer de la relación clásica para edificio, terreno, respectivamente.
Se puede disponer de la relación clásica, es decir, lo que se acostumbra a hacer en la sociedad, 30, 70, 30, 80, 20, ¿sí? Lo que generalmente se hace, 80, 20, ¿sí? Pero no está dictada por algún organismo, como es este, el primero. Las partes lo van a estimar, ¿sí? Según lo que eh, se haga de costumbre, digamos, ¿sí? Generalmente 80, 20, 70, 30. ¿Cómo se va a calcular la amortización? Desde el inicio del trimestre del ejercicio fiscal o calendario en el cual se hubiese producido la afectación del bien, hasta el trimestre en que se agote el valor de los bienes, o hasta el trimestre inmediato anterior a aquel en que los bienes se enajenen o desafecten. Para un ejercicio fiscal coincidente con el año calendario tenemos la amortización del 2% anual se fraccionará en trimestre dentro del ejercicio fiscal. ¿Sí? Febrero, marzo, primer trimestre, abril, mayo, junio, segundo trimestre, julio, agosto, septiembre, tercer trimestre, cuarto trimestre, octubre, noviembre, diciembre. Se amortiza desde el trimestre de afectación inclusive. Ejemplo, si se afecta un bien el primero del 1 del X1 o el 31 del 3 del X1, ambos casos se amortizarán el primer trimestre. Completo, no se fracciona los trimestres en días. O sea que los trimestres que tienen el ejercicio fiscal, o sea, los 4 trimestres que tiene el ejercicio fiscal. Si se afecta un bien el 31 del 12 del X1, amortiza solo el cuarto trimestre. Si se amortiza hasta el trimestre en el que se agota o hasta el trimestre anterior a su afectación o enajenación. Ejemplo, si se enajena o desafecta el primero del 4 del 2000 del X1, o sea, durante el segundo trimestre, amortizamos solo el primer trimestre y el segundo no. Esto es como año de alta y no de baja, trimestre de alta y no de baja, lo tomemos así. Si se enajena o desafecta el bien el 30 del 6, sea durante el segundo trimestre, también amortizamos solo el primer trimestre. Repito, si se enajena o desafecta el bien el 30 del 6, el último día del segundo trimestre, también amortizamos solo un trimestre. Amortizaciones de bienes inmuebles. El importe resultante se ajustará conforme al procedimiento indicado en el inciso 2 del artículo 88. Se refiere a la actualización de las cuotas de amortización de los bienes muebles, según índice mencionado en el artículo 93. La ley contempla la actualización sobre la base de las variaciones porcentuales del IPC. Para los casos entre o artículo 87, amortización de bienes inmuebles, y 88, amortización de bienes muebles, se puede actualizar. Y respecto a las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que inician a partir del 1 de enero de 2018. El caso del ejemplo que vimos nosotros de la compra de bienes muebles, se adquirieron antes del 2018, por eso no se actualizaba. Entonces, al momento de calcular las amortizaciones, tendremos dos grupos de bienes, según sea su fecha de adquisición, los históricos y los actualizados. Amortizaciones de inmuebles. Fecha de adquisición, 2019 del segundo trimestre. Valor de adquisición, 7.500.000.
No incluye 300 de gasto de escrituración. Avalúo fiscal, 200.000. Edificio, 150.000. Terreno, 50.000. Coeficiente de actualización que me da el index, el IPC, 1.25. Entonces voy a calcular la amortización del inmueble. Valor de adquisición más los gastos necesarios me da 7.800. Saco la parte edificable, ¿sí? Tomo el 75% solamente, 0.75. Entonces la base amortizable, valor por la parte, ¿sí? Sería acá 0.75 por 7.800.000. Me da 5.850.000 el valor amortizante. Lo divido en los años o en los trimestres de vida útil restante, que serían 200 años, o serían 200 trimestres, o 0,2 anual, dividido en 4 y lo multiplico por 3. ¿Sí? Porque esta es una tasa anual. Yo lo divido en 4 y lo multiplico por 3 trimestres. En vez de poner esto, puedo poner 200 trimestres dividido 4 por 3 trimestres. 3 trimestres porque comenzó a afectarlo cuando. Acá fecha de adquisición en agosto. Segundo trimestre, ¿ves? Segundo, tercero y cuarto. Y lo voy a actualizar y de esa manera se calculó la amortización. Amortizaciones de inmuebles. Mejora. Según el artículo 230, se amortiza en el lapso de vida útil que reste el bien, a partir del ejercicio de su habilitación. Esto es para la mejora. Bueno, este ya lo vimos nosotros en la primera categoría. Inmueble principal, según ejemplo filmín anterior, afectado el 1 del 6 del 2019, segundo trimestre. La mejora fue habilitada el 1 del 10, cuarto trimestre. Costo de construcción de la mejora, 1.000.000 de pesos, coeficiente de actualización porque se activó en 2019. Cálculo de la amortización sería vida útil restante del inmueble principal a la fecha de habilitación, 200 trimestres menos 2 trimestres transcurridos. Los trimestres que restan son 198. Entonces la mejora va por 198 trimestres. 2 trimestres transcurridos desde la afectación del inmueble principal hasta el trimestre anterior a la habilitación de la mejora. Costo, mejora, 1.000.000 de pesos. Porción edilicia, 100%. La mejora, ¿no? Cuota de amortización, bueno, sería acá al 100% por un trimestre, dividido 198 y lo actualizo. Amortización de los inmuebles. Se podrá admitir otro porcentaje. Podemos poner un 10%. Cuando, por ejemplo, la casa no está hecho con todos los materiales necesarios para que dure muchos años. Y si es comprobable fehacientemente, se puede poner vida útil de, por ejemplo, en vez de 50 años, 10 años, 30 años. ¿Sí? Se puede poner eso. Pero fíjense en que dice, tiene que ser comprobable fehacientemente que la vida útil de los inmuebles es inferior a 50 años. Y a condición de que se comunique a la AFIP, que es el organismo, ¿sí? Lo tenemos que comunicar a la AFIP.
Cuando nosotros presentemos la declaración jurada, ahí vamos a decir que estamos amortizando no en 50 años, sino en 30 años. El artículo 208 del decreto reglamentario me dice, espera un ratito. El artículo 208 del decreto reglamentario establece la prueba fehaciente deberá ponerse a disposición en la oportunidad y forma en que el organismo lo determine. Si a juicio del organismo lo aprueba no fuere aceptable o resultar insuficiente, el contribuyente deberá ingresar la diferencia del impuesto que restó de más. El caso de adquisición de inmuebles de significativa antigüedad podría ser un caso. Ejemplo, Alto Palermo Shopping Argentina S.A. Construcción y explotación de centro comercial. Recude asesoramiento técnico y se dictamina 20 años de vida útil del inmueble para amortizar. Se comunica a la DGI. Bueno, ahora es AFIP, ¿no? Obviamente que se le permitió restar más amortización en un año porque el porcentaje es mayor. Las amortizaciones de los bienes muebles en concepto de amortización impositiva anualmente para compensar el desgaste de los bienes, excepto inmuebles, empleado por el contribuyente para producir ganancias grabadas, se admitirá deducir la suma que resulte de acuerdo con las siguientes normas. Primero se debe dividir el costo de adquisición más los gastos necesarios. Pongo el costo. El costo es siempre el precio de contado más los gastos necesarios. Se divide ese costo en el número de igual años de vida útil probable de lo mismo. A la cuota, o sea, si yo pongo un auto dividido 5, 1000 pesos el costo, dividido 5 me da 200. A 200, ¿sí? Lo voy a tener que actualizar. Acá dice la cuota de amortización ordinaria calculada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, o a la cuota de amortización efectuada por el contribuyente con arreglo a las normas especiales, es decir, en la casa vieja. Se le aplicará el índice de actualización, siempre y cuando el bien mueble se haya adquirido después del 2018. En la determinación de la vida útil, el mismo texto establece que se puede admitir un procedimiento distinto al adoptado en vez de utilizar años, podrían ser unidades producidas, horas trabajadas. Vida útil probable para los bienes muebles. Con excepción de los inmuebles, ni la ley ni la reglamentación fijan la vida útil para cada tipo de bien. Entonces es el contribuyente quien debe estimar la duración de la cosa, según su estado. Entonces es el contribuyente quien debe estimar la duración de la cosa, del auto, de la cosa mueble, según la intensidad de uso. Si es una máquina, unidades producidas, si es un auto, kilómetros recorridos, etcétera, etcétera. Hay una jurisprudencia, Alto Palermo Shopping Argentino, el contribuyente asigna una vida útil de 20 años para amortizar la construcción de su centro comercial, informando tal situación a la administración. En sucesivo acto administrativo, verificatorio y determinativo, el organismo, la AFIP, determina la vida útil de 45 años. Luego 31,9 años, luego 26,1 años y finalmente 24,22 años. 24 a 22 años.
Según expertos, se trata de un inmueble de exploración y vida útil de todos sus componentes del conjunto funcional armónico. Pasa de tener una vida útil física o teórica a una vida útil funcional, incluyendo la obsolescencia comercial y funcional. Entonces se puede amortizar en menos años. Tenemos que saber, desgaste es lo que se produce a causa de la utilización normal de las cosas para el fin al que se está destinado. Agotamiento inherente a los bienes no renovables sujetos a actividades extractivas como los canteros, las minas. Deterioro como el caso de los eh, consecuencias de situaciones imprevisibles como incendio, rotura, inundación, tempestades, siniestros. Desuso, el resultado de la obsolescencia, pérdida de utilidad causada por el avance tecnológico. Bueno, acá tenemos otro fallo también, otro fallo, otro fallo. Acá tenemos un caso práctico. Bueno, entonces en resumen, yo voy a hacer un pequeño resumen en el pizarrón de las amortizaciones. A ver, las amortizaciones tenemos en primer lugar de los bienes muebles y de los bienes inmuebles. ¿Sí? El marcador rojo. Sabemos que este se amortiza el costo dividido la vida útil. Nada más, este también se puede actualizar. La amortización, estoy hablando, se puede actualizar si se adquirió después del 1 de enero del 2018. Antes no, como un ejemplo práctico. ¿Sí? Bueno, el costo, la actualización y algo particular que tienen los bienes muebles es el automóvil. Y también tiene el automotor. Cuando hablamos de amortización, hay muchos bienes que se amortizan, pero el automóvil y el automotor suenan parecidos. Acá solamente se va a poder amortizar 20.000 en toda su vida útil. 20.000 en toda su vida útil y 4.000 por año. Y si ese automóvil tiene un 40% de uso particular, entonces solamente se va a poder el 60% anual de 4.000. Esto es el 100%. Y el 40% no se va a poder restar. Sí, el 60%. Si es que el 60% está afectado. El caso del automotor,
se deduce todo. Los gastos también. En el automóvil los gastos es hasta 7.200 y no se actualiza. Es el tema de los bienes muebles. El tema de los bienes inmuebles, sabemos que es un 2% anual, que es equivalente a 50 años. Y se hace trimestralmente. Desde el momento de afectación hasta el trimestre anterior de la baja, de la venta, del desuso. ¿Sí? Y los inmuebles también se pueden actualizar si se adquirió después del 1 de enero del 2018. Y los inmuebles, ¿sí?, puede también asignarse vida útil de 10, 20 años. Tiene que ser dos requisitos: comprobable o verificable y comunicar a AFIP cuando presente la declaración jurada. Eso sería un resumen de las amortizaciones. Entonces, vuelvo a repetir de nuevo que las amortizaciones se pueden restar el 100%, excepto automóvil, que es 20.000 durante toda la vida útil del automóvil y 4.000 por año, por auto. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, y los gastos de automóvil entonces no se actualizan. No, no se actualizan. ¿Por qué no se actualizan? Porque el artículo 93 no lo contempla. Adelanta la ley. Estamos hablando de el artículo 93, ¿no? Artículo 93, este debe ser decreto reglamentario. Bueno, a ver. A ver. Acá tenemos la ley,
el artículo 93 solamente contempla el 62 al 66, el 71, el 78 y el 87. El 87 o el 88 habla de las amortizaciones. 87, 88, ¿no? Amortizaciones de los bienes muebles. Me dice que solamente se amortiza la parte edificable, no el terreno. Por lo tanto, entonces yo tengo que separar, y para poder separar yo voy a utilizar dos métodos. El avalúo fiscal en primer orden, en sus defectos. Si no tengo esto, recién paso al justiprecio, que dijimos que es lo clásico, lo que generalmente se hace y que se lo puede obtener, por ejemplo, de la Dirección General de Inmuebles. El avalúo fiscal lo obtengo de la boleta del impuesto inmobiliario. ¿Sí? Es en primera instancia. Y que tiene que estar afectado a alguna actividad que produzca ganancia. No tiene que estar afectado a casas particulares. Viene de cambio, no va tampoco. Y la tasa es el 2% anual del costo del edificio. El costo del edificio es el precio de contado más los gastos necesarios, que no incluye intereses del capital, intereses, préstamos. A los fines del cálculo de amortización se refiere el párrafo anterior, la misma deberá practicarse por trimestre del mes en que se afecta, hasta el trimestre que se agote inmediato anterior. La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá admitir otro tipo de porcentajes anuales superiores al 2%, pero se tiene que probar fehacientemente que la vida útil de los inmuebles es inferior a 50 años. Y si es inferior a 50 años, yo tengo que amortizar sobre un mayor porcentaje. Pero lo tengo que comunicar a la PIB. Pasamos a la amortización de bienes muebles. En concepto de amortización impositiva anual para compensar el gasto de los bienes, excepto inmueble, para poder producir ganancias. Entonces también esta amortización tiene que estar vinculado con la producción de ganancias. Si el bien es para uso particular, no. ¿Cómo voy a calcular? Dividir el costo de adquisición dividido en la vida útil probable. La Administración Federal de Ingresos podrá también admitir otros procedimientos que pueden ser unidades producidas, horas trabajadas, según técnicamente lo justifique. A la cuota de amortización ordinaria calculada conforme con lo dispuesto en el apartado anterior, se le puede también actualizar a la fecha de adquisición o construcción indique la tabla de administración de la TAFIP para el mes en el que corresponde la fecha de cierre fiscal en que se liquida. Fecha de cierre que estoy liquidando sobre el índice de precio del consumidor de adquisición. Cuando se trate de bienes inmateriales amortizables, la suma a deducir se determinará aplicando la norma establecida en el párrafo anterior, la que está acá.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a las amortizaciones. Voy a sacar una foto a esto. Y vamos a ver el tratamiento de las previsiones. El tratamiento de las previsiones. Tener previsiones. Las previsiones para activo y para pasivo. Lo que es pasivo es una contingencia. Acá, por ejemplo, tenemos la PDI y acá tenemos un ejemplo, sería juicios laborales a previsión para juicios laborales. Hacemos un acento. Acá cuando nosotros hacemos deudores incobrables a PDI, yo tengo que analizar si es un mal ingreso. Analizar si es un mal crédito. Si es un mal crédito y cumple con los requisitos, podría deducir. Si no, no. En cambio, las previsiones, estos no se deducen. ¿Sí? Las provisiones sí. Sí se deducen. Ejemplo, SAC, provisiones para SAC. Esto es algo cierto, porque el empleado prestó servicio es algo cierto. Lo que es incierto es el quantum, no el hecho generador. El quantum es cuánto me va a pagar. Si nada cambia, es todo normal. Pero acá en la Argentina el sueldo de un mes es distinto a otro mes, entonces obviamente que se va calculando las provisiones y va cambiando su número. Pero es un hecho cierto, porque el empleado trabaja y sigue en relación de dependencia. En cambio acá no, es el hecho generador, es incierto. Y el quantum también puede ser incierto. No sabemos cuánto. Primero de que si va a haber un pasivo, va a depender de una alta probabilidad de que el juez falle en contra de la empresa y a favor del empleado. Entonces está sujeto a un hecho futuro de que sucede o deje de suceder. No es acá, el empleado ya prestó el servicio. Acá puede que el juez falle en contra, puede que el juez falle a favor. Vamos a ver ejemplos de las previsiones. Bueno, también pueden haber previsiones para venta. Es decir, ventas netas de devoluciones o netas de bonificas, descuento.
Recordemos que previsiones para devoluciones es distinto a una devolución. La devolución ya es algo real. En cambio, esta es una estimación. Esto es lo que no se permite deducir. Esto sí. Vamos a ver ejemplos. Voy a tener que comprar una silla nueva. Bueno, en este trabajo práctico nosotros vamos a ver algunos ejemplos de la previsión. A ver, ¿dónde tenemos previsiones acá? Previsiones acá para eventos honorarios. Es la 11. Vamos a la 11. Constituir el ejercicio con cargo al resultado por previsiones de honorarios que cubre eventual fallo a favor de adverso. Ese es un pasivo, ¿no? Vamos a la 11. Es un pasivo corriente. Bueno, no se deduce. Vamos a ver acá qué hizo. ¿Lo dedujo o no lo dedujo? Las previsiones van en el pasivo, pero la cuenta contrapartida va en el estado de resultado. Entonces, constituir el ejercicio con cargo al resultado, ¿eh? Previsiones de honorarios. Es un ajuste en más, porque no se deduce, no está admitida. Está sujeta a un hecho futuro que es la sentencia firme del juez. Carece de realidad, carece de certeza. En cuanto al hecho generador y en cuanto al monto también. También hay previsiones y la PDI ya hablamos, ¿no? Acá no sé si hay PDI, no hay. Pero también podemos tener previsiones para descuentos y bonificaciones, nota 1. Ventas, nota 1. Contablemente se ha constituido una previsión para descuento por pronto pago. Y también una previsión para devoluciones. Acá no me está diciendo que han devuelto ya la mercadería. Las ventas tienen que estar netas de devolución, pero no netas de previsiones para devolución. Son cosas distintas. Las ventas tienen que estar netas de devolución. Lo dice el artículo. Lo dice el artículo cuando hemos estudiado esta parte. Se considera ventas netas el valor resultante de deducir las devoluciones, las bonificaciones, los descuentos. Ahí está, ventas netas. Pero no dice que ventas netas es previsión para descuento. No. Y acá me está diciendo que no hay devoluciones ni descuentos, sino que hay previsiones.
Y las ventas no tienen que estar netas de previsión. En la contabilidad se hizo, se restó. Por lo tanto, lo tengo que devolver acá. Previsión, ajuste más. Acá previsión, ajusten más. Previsión, ajusten más. No se deducen las previsiones. Sí los descuentos, sí las devoluciones. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos que ver por acá? Hemos visto casi todo. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Este ejemplo lo vimos también. Los plazos fijos están grabados. Bueno, mañana vamos a ver bienes personales.